Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy vamos a aprender a instalar rosetas, cenefas y perfiles en una guitarra. Así que si te gusta la idea, empecemos. El primer proceso a realizar consiste en hacer un cambio de roseta en una guitarra que ya tiene instalado un diseño desde su construcción, debido a que el dueño quiere cambiarla por un motivo elegido por sí mismo. Para ello, se debe iniciar trazando la circunferencia de la nueva roseta, y posteriormente, se debe realizar el rebaje en la madera. Para esta operación, se debe ubicar muy bien la roseta en el lugar donde va a ir. Posteriormente, se procede a marcar el fondo y el contorno interior. Una vez marcado el diseño, se procede a realizar un rebaje de 1 milímetro en esta sección, para que la roseta pueda entrar perfectamente. En este caso, voy a realizar esta tarea por medio de esta herramienta. Sin embargo, recordamos que también se puede hacer totalmente a mano. Una vez realizado el orificio, se verifica que la nueva roseta entre perfectamente y posteriormente, se procede a pegar. Para ello, se debe aplicar pegamento blanco de carpintero abundantemente en toda la cavidad. Posteriormente, instalamos la roseta y la sujetaremos por medio de algún tipo de prensa. En este caso voy a utilizar algunos ganchos de la ropa. A continuación, voy a proceder a hacer una decoración en el puente, justo en este sector. Para ello, vamos a utilizar un incruste de este tipo, el cual podemos comprar ya hecho, en una tienda de instrumentos musicales, de insumos para luthier o incluso por internet. Para empezar con el proceso, se debe cortar un pedazo de incrustación que tenga la misma longitud que la parte del puente donde se sujetan las cuerdas. Posteriormente, marcamos y hacemos el corte de la sección que necesitamos. Una vez tenemos este pequeño trozo, podremos observar que en los laterales queda faltando material, y para ello, se debe adicionar 2 tiras de madera blanca, de hueso, o del material que se tenga a disposición, hasta obtener un mosaico que sea de nuestro agrado. Posteriormente, se procede a aplicar pegamento y a unir estas 3 piezas. Para pegarlas, se debe utilizar una prensa y pegamento instantáneo. Al ser estos materiales muy delicados, no es necesario ejercer mucha presión, solamente lo suficiente para que el pegamento haga su trabajo. Una vez se tiene el incruste ya pegado, se procede a hacer un corte en ángulo recto en una de sus puntas. Posteriormente, se mide el ancho exacto que tiene la parte donde irá pegada la pieza, y se traslada la medida al incruste. En este caso, tenemos una medida de 13,6 y 13,8 milímetros en el otro extremo. Por lo tanto, tenemos un puente que está un poco desigual, así que optaré por dar el ancho de 13,8 milímetros a la pieza. Para hacer esto, hay que tener mucha precaución de que los lados blancos queden muy bien repartidos en ambos lados, con el objetivo de que la pieza quede simétrica y estéticamente bien trabajada. A continuación, se procede a hacer las marcas que servirán de guía para saber hasta dónde desgastar. Posteriormente, solo se debe cepillar hasta llegar a las líneas marcadas en cada uno de los extremos. A continuación, se procede a lijar la cara de la pieza en la cual se aplicará el pegamento hasta que ésta esté totalmente limpia de cualquier contaminante. Posteriormente, solo queda pegar la pieza completa al puente. En este caso, utilizaremos pegamento instantáneo. Aplicamos de manera generosa y posteriormente se procede a pegar ejerciendo presión durante al menos 3 minutos. Este detalle puede aportar mucha presencia y un carácter artesanal distintivo propio de cada constructor. A continuación, vamos a proceder a instalar otra decoración a través de la incrustación de filetes o cenefas. Para ello, se debe hacer una ranura alrededor de todo el contorno de la guitarra, tanto en la tapa de atrás como en la tapa superior. Estos filetes de madera, los hemos comprado ya hechos, sin embargo, es importante mencionar que se pueden hacer con distintos tipos de maderas de colores, como veremos en uno de nuestros próximos videos. Para realizar este proceso, voy a utilizar en este caso, una fresadora de mano o también conocida como router, y también una fresa de corte recto sin balinera. El primer paso es calibrar la fresa y realizar una pequeña ranura para rectificar que el filete tenga la proporción adecuada, tanto en ancho como en profundidad. Una vez realizada esta operación se procede a realizar el corte en toda la guitarra. A continuación,
voy a dar un ejemplo de cómo hacer este proceso a mano y sin la necesidad de esta máquina. Para ello, he dejado esta pequeña sección. Este proceso se debe realizar por medio de un formón y un bisturí o cúter. El primer paso será marcar con un lápiz la medida del incruste de madera que queremos trabajar. Una vez marcada, se procede a remarcar con un bisturí de precisión o cúter. Posteriormente, procedemos a retirar el material sobrante por medio de un formón pequeño. En este caso vamos a utilizar un formón de 1/4 de pulgada. Una vez terminada esta operación, podremos observar que no hay ninguna diferencia con la parte hecha a mano y la parte de la máquina. Posteriormente, se procede a aplicar pegamento y pegar los incrustes. Para ello, es necesario dejar estas piezas previamente en remojo por lo menos durante 5 minutos. Transcurrido este tiempo, podremos notar que su textura se ablanda lo suficiente, como para poder ser colocados a presión y sin la necesidad de doblarlos con calor. A continuación, aplicamos abundante pegamento y esparcimos muy bien. Posteriormente, se prosigue a pegar el incruste y a sujetarlo por medio de cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Para ello, comenzaré desde la parte donde está el mástil o brazo, y me aseguro de tener siempre a mano pedazos de cinta de carrocero. Posteriormente se marca y se procede a cortar el excedente. A continuación, se realiza el mismo procedimiento con el otro contorno. Una vez terminada esta etapa, es así como queda el instrumento hasta el momento. El paso siguiente será cepillar y quitar los excedentes hasta dejar el filete totalmente a ras, tanto con la tapa como con los aros. Para ello, utilizaremos esta herramienta que se llama cepillo de vuelta. Esta es la diferencia de un filete ya cepillado, y otro que aún no. A continuación, vamos a realizar este mismo proceso hasta tener todas las cenefas ya terminadas. Posteriormente, esta guitarra fue llevada al proceso de pintura y este es el resultado de toda esta modificación. Con esto hemos llegado al final de este episodio, pero antes de despedirme, quiero pedirte que si este video fue de tu agrado me dejes un like, y sobre todo te suscribas al canal para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.